Muy buenas noches, gracias a todos por conectarse con nosotros. Este es nuestro programa Refugiados en su Presencia. Sean toditos bienvenidos. Dios les bendiga y Dios les guarde en esta hermosa noche. Gracias a todos los que nos van acompañando. Les saludamos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches a todos. Mi nombre es Raúl Figueroa, para que no nos conocen, ¿verdad? Este es nuestro ministerio Refugiado en su Presencia, nuestro programa, ¿verdad?, de podcast. Así que es una bendición, ¿verdad?, de poder estar con ustedes esta noche compartiendo, ¿verdad?, en este ratito, ¿verdad?, que usted ha sacado de su tiempo, ¿verdad? Comparta este video, dele me gusta para que otras vidas, ¿verdad?, sean de bendición, ¿verdad?, puedan ser de bendición. Así que gracias a todos, ¿verdad?, todos los que se estén conectando, les saludamos, ¿verdad?, de manera especial. Si no nos siguen la página, ¿verdad?, de Iglesia Creyendo a Dios de Humacao, puede, ¿verdad?, darle me gusta, seguirnos ahí. También nosotros tenemos nuestra página de Ministerio Refugiado en su Presencia. Dele me gusta, comparta, que nosotros, ¿verdad?, también estaremos transmitiendo en vivo, ¿verdad?, de lo que, ¿verdad?, Dios está poniendo en nuestros corazones para bendecir a las vidas y así. Así mismo es, Raúl. Y qué bendición poder estar un martes más aquí conectado, ¿verdad?, con todos nuestros hermanos y poder Amén. traerle palabra de parte del Señor. Para nosotros es una bendición. Así que nada, le seguimos saludando, como le dijo mi esposo. Bienvenido, ¿verdad?, a lo que es nuestro programa Refugiados en su Presencia. Ya saben que se pueden conectar con nosotros todos los martes a las 8 de la noche. Igual tenemos otros programas, ¿verdad?, en lo que es la página de Iglesia Creyéndole a Dios de Humacao Inc., que allá tenemos a nuestros hermanos Ángel y Vanelis los lunes, ¿verdad?, a las 8 de la noche. Tenemos también jueves a las 7 de la noche a nuestros pastores, ¿verdad? Así es. Elegidos TV. En Elegidos TV. Y tenemos a Chosen, que es un grupo de jóvenes que están a las 8 de la noche. Así que los invitamos a conectarse a nuestros podcasts, los cuales, ¿verdad?, preparamos con mucho amor y con mucho cariño y nos preparamos, ¿verdad?, para traerle palabra de Dios. Así que toditos bienvenidos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a estar dando un tiempito, ¿verdad?, para que más personas se puedan conectar con nosotros. Les pedimos, ¿verdad?, que puedan compartir este en vivo para que otras personas también puedan escuchar, ¿verdad?, la palabra que nosotros le vamos a traer durante esta noche, que yo sé que va a ser de bendición. Amén. Y sé que va a ayudar a muchos hermanos. Así que nada, le damos la bienvenida, ¿verdad?, un martes más acá con nosotros. Vamos a comenzar a saludar. Tenemos a Ángel y a Vanelis, a Caleb y a Yaleisha, a Dali Cruz, a Kelvin, a Mónica, al pastor Gaby y pastora Brenda, a nuestros pastores Catherine y Misael. Sean toditos bienvenidos. Gracias por sacar este tiempo, ¿verdad?, y conectarse acá con nosotros. Así que nada, Dios les bendiga, Dios les guarde. Así que si usted, ¿verdad?, eres de los que se conecta en las páginas de Facebook y ve este programa, ¿verdad?, transmitiéndose en vivo, no le dé de largo. Conéctese, porque hay una palabra de parte del Señor en esta noche. Hay veces ya sí que ignoramos, ¿verdad?, la voz de Dios. Ignoramos, ¿verdad?, el llamado de Dios. Cuando Dios, ¿verdad?, está llamando, que Dios está hablando a estos tiempos, estamos ignorando, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Así que no le dé ignorar, ¿verdad?, a estos podcasts, ¿verdad?, que se están transmitiendo aquí los lunes, los martes, ¿verdad?, nosotros, los jueves. Es una bendición, ¿verdad?, donde Dios te está, ¿verdad?, usando, ¿verdad?, de manera especial para llegar a las vidas, para poder llegar a esas personas que donde no pueden ir a una iglesia o por situaciones, ¿verdad?, diferentes, ¿verdad?, por situaciones que quizá cada persona está atravesando. Y a través de estos medios ya, si Dios se manifiesta, hay palabra de Dios para cada uno de ustedes, ¿verdad? La condición que quizá usted está atravesando hoy en esta noche no es una condición de mantenerse en esa condición. Dios viene, ¿verdad?, a libertar, a restaurar, a sanar, pero usted tiene que estar dispuesto a recibir esa, ¿verdad?, lo que Dios tiene para usted. Así que comparte este video. Si no se ha suscrito, ¿verdad?, a nuestro canal, y también si no se ha suscrito a la página de Iglesia Creyendo a Dios de Humacao, suscríbase, dele me gusta, comparta. Así que usted no sabe, ¿verdad?, qué usted puede hacer compartiendo este video. Y así, usted no sabe, ¿verdad?, a qué vida usted puede bendecir. Así mismo como usted está siendo bendecido en esta noche, bendiga a otra persona. Si conoce a un familiar, si conoce a una persona que necesita escuchar palabra de Dios, si necesita ver este programa o escucharlo, dele compartir, conéctate, compárteselo por WhatsApp, por donde sea, pero déjale saber que estamos haciendo, ¿verdad?, estos programas a través de las redes sociales para poder llegar
a más personas para que Dios haga algo maravilloso, ya así. Así mismo es, Raúl. Y hoy es una buena noche, ¿verdad? Para que otras vidas puedan ver lo que Dios está haciendo, lo que Amén. Dios puede hacer. Así que conéctense, escuchen esta palabra que nosotros le venimos a traer, ¿verdad? Esta noche. Y también de ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y lo que va a hacer, ¿verdad? En nuestras Amén. vidas y en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Así que hoy es una buena noche, ¿verdad? Para reconocer de que dependemos completamente del Señor, de que necesitamos al Señor en nuestras vidas y de que no sigamos quizás dándole largas al asunto, Así que mismo no esperemos, ¿verdad, Raúl, a que sea tarde y seguir perdiendo esta oportunidad y seguir perdiendo quizás el tiempo y alargando la bendición, ¿verdad?, que Dios tiene para nuestras vidas. Así que seguimos, ¿verdad?, saludando a todos los que se van conectando, Raúl, y de vez queremos anunciar, ¿verdad?, este próximo 19 de julio tenemos... Este viernes. Exacto, este viernes tenemos culto evangelístico en el residencial Jardines de Oriente, que pues les llamamos mucho los condos. Así que vamos a estar allí, si Dios así lo permite, el próximo viernes 19 de julio a las 7 de la noche. Así que los esperamos. Si necesitan información, ¿verdad? O no saben, no son de Humacao y no saben cómo llegar, se pueden comunicar al 787-404-6391. 787-404-6391. Así que están toditos invitados, vayan allá a gozarse con nosotros. Tenemos alabanza, tenemos prédica, tenemos testimonio, tenemos himno dramatizado, así que son toditos bienvenidos. Cualquier cosita se pueden comunicar con nosotros y con mucho gusto le vamos a dejar saber dónde vamos a estar ahí. ¿Está bien? Así mismo es, si usted es del área de Humacao y conoce el residencial, ¿verdad? Dese la cita, dese la oportunidad, ¿verdad?, de experimentar algo nuevo de parte del Señor. Usted no pierde nada de darse la oportunidad, ya. Si hay veces, ¿verdad?, que nosotros pensamos, ¿verdad?, pero ¿qué Dios va a hacer conmigo si yo he hecho tantas cosas? O quizá usted se siente, ¿verdad?, que usted está caminando en pecado, pero para eso Dios nos llamó, ya, así para quitar el pecado de nuestras vidas. Así que dase la oportunidad, ¿verdad?, de conectarse a estos podcasts, de visitar una iglesia, de buscar, ¿verdad?, de quitar esos protocolos, como uno dice ya, si el vivir de día a día, la rutina, experimente algo nuevo de parte del Señor. Dese la oportunidad de acercarse. Quizás a lo mejor usted se siente débil, quizás usted se siente triste, quizás usted está pasando por una situación difícil, pero es el momento, ¿verdad?, donde usted se encuentra en esa situación, acercarte al Señor. El Señor va a hacer muchas cosas grandes en tu vida, pero usted tiene que darte la oportunidad de experimentar algo nuevo, de experimentar, ¿verdad?, la mano de Dios, para que usted vea cómo Dios va a transformar su vida, la de su familia, y así. Así mismo es, Raúl. Como siempre hablamos, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y nos toca a nosotros caminar y confiar en el Señor, no importa en la condición que estés, no importa en la situación que estés, no importa el pecado que Así ahora es. mismo, ¿verdad? Y la situación que estés atravesando, llega como tengas que llegar. Yo sé que Dios va a hacer algo. Aquí lo importante es reconocer, ¿verdad? Primeramente en qué estamos fallando y venir con un corazón contrito y humillado ante el Señor. Y yo sé que como todo padre, Dios nos va a recibir con los brazos abiertos y Dios va a hacer algo en nuestra vida. Ya sí tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Quizás muchas personas piensan que pueden vivir sin Dios y realmente en el fondo del corazón saben que sin Dios Siempre no va a puede. haber un vacío. Sin Dios nosotros no podemos, ¿verdad?, salir hacia adelante. Es sirviéndole al Señor y se nos presentan pruebas. Imagínate usted sin conocer a Dios, pasando esa prueba, pasando esa tristeza, pasando esa dificultad, que no encuentra salida, que no encuentra solución. Nosotros estamos aquí, ¿verdad?, predicando la palabra del Señor, testificando de las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estamos aquí, ¿verdad?, porque hemos experimentado la mano de Dios. Hemos visto cómo ha transformado nuestras vidas. Y así mismo nosotros queremos, ¿verdad?, que Dios haga con usted, que haga con su familia, con su esposo, con sus hijos. Pero usted tiene que darse la oportunidad. Usted tiene que dejar a un lado la duda, dejar a un lado qué va a pasar, si Dios, la preocupación, cómo lo voy a hacer. Usted lo que necesita es una acción. Usted lo que necesita, ¿verdad?, una decisión, ya, si lo que necesita cada persona en esta noche, tomar una decisión de experimentar algo, de abrir su corazón y dejar que Dios tome el control de sus vidas. Así mismo es, Raúl. Y lo más importante es lo que acabas de decir, que tenemos que reconocer que dependemos completamente del Señor. Amén. Completamente, que sin Él no somos nada, que aunque nosotros veamos las cosas imposibles, aunque nosotros veamos todo mal, nuestra familia mal, divisiones,
tocó la enfermedad a nuestra puerta, Así es. nuestras finanzas están mal, no tengo trabajo, 20 cosas. Nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? En lo personal hemos podido experimentar que a un Dios que sana, a un Amén. Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que es nuestro proveedor. Así que por eso es que nosotros los invitamos a que pruebe, de que no te vas a arrepentir, que como hemos hablado en otras ocasiones, no es que vamos a vivir una vida perfecta, pero no es lo mismo pasar una crisis, una prueba, Amén. una situación con Dios a sin Dios. Yo he experimentado la mano del Señor obra en mi vida, ¿verdad? Y en nuestro matrimonio y en nuestra familia en diferentes ocasiones. Y qué bueno es saber y qué bueno es tener la confianza de que aunque estoy pasando por una crisis, aunque estoy pasando por una situación, Dios va a hacer algo. Amén. Porque si Dios dice, ¿verdad? En su palabra que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Es porque nosotros así le va a tenemos ser. que creer. Es que así Porque va a todo ser. lo que dice, ¿verdad? En las escrituras se está cumpliendo. Y que nosotros, ¿verdad? En medio de nuestras situaciones y demás, hemos visto como Dios dentro de, pues ha restaurado todo, nos ha alivianado todo, nos ha puesto todo en orden. Pero es porque nosotros hemos confiado y hemos depositado, ¿verdad? Todas esas cargas en el Señor y hemos, ¿verdad? Confiado en que Él va a hacer algo. Amén. Que muchas veces vemos que pasa el tiempo y nos desesperamos, sí, es normal. Así es. Pero sí lo que les puedo garantizar es que si nos ponemos en las manos del Señor, Él va a hacer algo, porque lo ha hecho con nosotros, Amén. lo ha hecho con otros familiares, con otros hermanos de la iglesia. Y qué bueno es, Raúl, ver cuando podemos testificar de lo que Dios ha hecho. Es triste pasar por la prueba, pero es gratificante ver cómo Dios hace algo y que nosotros podemos testificar. Amén. Porque muchas veces, ¿verdad? Como creyentes y como cristianos decimos, qué difícil que, aunque estemos sirviendo, caminando y ¿verdad? Haciendo las cosas correctamente, qué difícil es tener que pasar por esta prueba, por esta situación. Pero entonces, Raúl, ¿verdad? Esta es mi manera de pensar. Si nosotros no pasamos por estas situaciones, por estas pruebas, por estas crisis, ¿qué nosotros vamos a predicar? ¿Qué nosotros vamos a testificarle a los hermanos? ¿Cómo las personas que no creen van a creer si todo está perfecto? Exactamente. Ya sí, lo que pasa es que quizás muchas personas, ¿verdad?, tienen un pensamiento o un pensar diferente de creyendo, ¿verdad?, que quizás cuando uno llega a las manos de Dios o acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador en nuestras vidas, nos va a ir todo bien. Pero Dios tiene un plan diferente, ya sí. Entonces, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios? ¿Cómo se va a manifestar la mano de Dios en tu vida si no pasa por diferentes circunstancias? Como dice mi esposa, ¿verdad? Si, imagínate nosotros viviendo en este mundo, todo de maravilla, sin nada. ¿De qué Dios nosotros vamos a predicar? ¿Cómo Dios se va a manifestar? ¿Cómo Dios, verdad, va a restaurar? ¿Cómo Dios va a sanar? Pues Dios tiene, ¿verdad? Nunca vamos a entender el plan de Dios. Quizás tú te sientes hoy por una situación que estás atravesando, que quizás te has hecho muchas preguntas. Quizás tú estás pasando por una crisis que quizás tú le has preguntado a Dios que por qué tú estás pasando esa crisis. Pero más adelante, ¿verdad? En la palabra que nosotros Dios puso en nuestro corazón hoy, vas a entender, ¿verdad? ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por situaciones difíciles? ¿Por qué, verdad? Tenemos que pasar por pruebas. ¿Por qué? Porque así es la única manera de que Dios mete su mano y obra. ¿Por qué tenemos que testificar? Tenemos que testificar de las cosas que está haciendo Dios. Nosotros estamos aquí, es un testimonio de cómo nosotros éramos antes a cómo somos nosotros ahora con Dios. Sin Dios nosotros no estuviéramos aquí. Entonces tenemos que depender ya sí de Dios. Muchas personas, ¿verdad?, piensan que pueden vivir de la manera a su manera y la pueden hacer ya sí porque Dios te dio a escoger el libre albedrío. Tú coges tú lo que tú quieras hacer en tu vida, pero Dios te está dejando saber dos caminos. El que tú cojas y el que Dios tiene preparado para ti. Entonces, que Dios tiene preparado para ti no va a ser fácil, pero vas a llegar a la bendición a donde Dios te quiere llevar. Sí. Entonces, el camino que tú escojas, que quizás tú lo piensas que es fácil, pero estás pasando por una crisis, quieres satisfacer la carne, satisfacer tus gustos, y realmente eso, ya sí, no va a solucionar nada en tu vida. Tu salvación no se compra, ¿verdad?, con los gustos de la tierra, con los gustos carnales. Por eso que este camino es para valientes, ya sí. Por eso que la Biblia dice, solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Esto solamente para valientes. La misma Biblia te está dejando saber que el proceso va a ser difícil, que el proceso va a ser fuerte, que el proceso, ¿verdad?, por donde tú estás pasando, pues va a ser difícil.
Por eso la Biblia dice que solamente los valientes arrebatarán los reinos de los cielos. Ya sí. Así mismo es, Raúl, y muchas veces nosotros, ¿verdad? Creemos que, pues, no, esto es lo que me conviene, por aquí es que me voy. Y la palabra nos dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Amén. Y por eso es que nosotros tenemos que conectarnos con el Padre y tener esta vida de oración, porque de esta manera es que nosotros podemos reconocer qué es el camino correcto, qué es lo que te conviene, qué es lo que, por dónde es que Dios te quiere direccionar. Amén. Así que por eso es tan importante que nosotros podamos estar conectados con el Señor, que nosotros podamos orar para nosotros mismos poder reconocer, porque muchas veces, es verdad, nos hemos preguntado, y yo en algún momento también me lo pregunté, pero ¿cómo voy a saber cómo estoy bien? ¿Cómo voy a saber que estoy haciendo lo correcto? Hasta que cuando pasó el tiempo pude entender que cuando yo estoy haciendo algo correcto o estoy yendo por el camino correcto, Dios me va a dar la paz. Dios me da la paz. Sin embargo, si voy por un camino donde me está generando quizás miedo, temor, dudas, pues ya yo sé que eso no es lo que Dios quiere para mí. Y en cierto modo también el nosotros poder estar conectándonos, orando, Raúl, el Señor nos va hablando y nos va direccionando. Así que nada, yo creo que Queremos seguir saludando, ¿verdad? A los que se sí. están conectando en esta noche con nosotros. Un saludito a Charimel, a Leila Burgos, Xiomara, Ana, Angélica y Sujei. Bendiciones a todos. Gracias, ¿verdad?, por compartir con nosotros en esta noche. Comparte este video, ¿verdad?, para que sea de bendición a otras vidas. Así que si no nos sigue, ¿verdad?, en nuestra página Ministerio Refugiados en Su Presencia, dele me gusta, síguenos ahí, comparta. Si también, ¿verdad?, en la página de la iglesia Creyéndole a Dios de Humacao, puedes, ¿verdad?, darle me gusta y seguir a la página. También ellos tienen una página, ¿verdad?, en YouTube, Creyéndole a Dios Oficial TV, que usted puede, ¿verdad?, suscribirse al canal para que también le llegue, ¿verdad?, los en vivo, las cosas que se ponen, ¿verdad?, a través de esas páginas. Así que ya si hoy es una buena noche, ¿verdad?, de que cada persona que esté conectada en esta hora, ¿verdad?, también queremos saludar a la congregación de nuestra iglesia, ¿verdad?, a los pastores, a Misael, a Catherine, a los líderes, a toda nuestra congregación, un saludo, ¿verdad? Los amamos con el alma. Gracias, ¿verdad?, por compartir, ¿verdad?, por conectarse con nosotros en este ratito. Todos los martes estamos aquí a las 8 de la noche. Todos los martes a las 8 de la noche, ¿verdad?, a través de Iglesia Creyéndole a Dios de Humacao y a través de la página de nosotros, Ministerio Refugiados en Su Presencia. También los lunes está Noche de Milagros, ¿verdad?, con nuestros hermanos Ángel y Vanelli. Y los jueves están nuestros pastores, ¿verdad?, con Elegidos TV a las 7 de la noche. Y a las 8 de la noche el programa de Chosen de los jóvenes. Así que esto es para todas las edades, ¿verdad? Usted no puede perderse esta bendición que Dios está preparando para cada vida, ya así. Así mismo es, Raúl. Así que estamos bien agradecidos con todos los que se van conectando con nosotros. Es una bendición para nosotros que ustedes puedan sacar ese tiempo, ¿verdad?, y ese espacio para poder escuchar palabra, para poder estar de cerca con nosotros y agradecemos, ¿verdad?, a todos los que van compartiendo, ¿verdad?, lo que es en vivo para que otras personas también puedan ser impactadas por esta palabra. Así que vamos, ¿verdad?, a dar inicio, ¿verdad?, a lo que Dios puso en nuestros corazones para llevarle a ustedes esta noche. Busque su Biblia, prepare su alma, dígale, alma mía, prepárate en esta noche para recibir algo maravilloso de Dios. Esto tú tienes que preparar tu vida, preparar tu alma. Tú tienes que, Dios mío, si tú necesitas hacer algo en mi vida, yo necesito que tú hagas algo hoy. Enfócate, ¿verdad?, en lo que tú necesitas para tu vida. Hoy es una buena noche, ¿verdad?, de concentrarte en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Así que recibe esta palabra de parte del Señor. Prepara tu alma, dile, alma mía, prepárate en esta noche para recibir lo que tú tienes preparado para mí. Así que Dios te va a bendecir en esta noche. Mantente conectado, comparta para que otros sean bendecidos, y así. Amén, amén. Así es, Raúl. Así que, ¿verdad? Esta palabra la encontramos en Lucas 22, del 31 al 34. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, amén. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlo, como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Poderoso. Raúl, ¿verdad? Aquí vemos como Jesús llama
a Simón Simón, pero sin embargo Simón era Pedro. Entonces, como tal, Simón era el nombre original de Pedro antes de que Jesús lo llamara Pedro, que este nombre significa roca en Amén. griego. Al llamarlo Simón, en ese momento Jesús puede estar señalando su identidad anterior, recordándole de dónde viene y tal vez destacando su humildad y fragilidad. Así es, lo que pasa, ¿verdad? Como este versículo comienza, ¿verdad? El tema de esta noche es, ¿verdad? Serás sacudido, pero no derrotado. Entonces, ¿verdad? Vemos cómo Jesús le habla a Simón, ¿verdad? Por su nombre original. Jesús ya le había cambiado el nombre, ¿verdad? A Simón por Pedro, que significa roca, ¿verdad? ¿Qué pasa? En ese momento cuando Jesús se expresa a Simón de esta manera, Simón, Simón, es dándole una advertencia ya así para que preste atención de lo que Jesús le va a hablar. Entonces, ¿por qué no lo llamó Pedro cuando es verdad Jesús le había cambiado el nombre a Pedro? Y lo llamó por su nombre original. Su nombre original, ¿verdad? Era un nombre, ¿verdad? Donde la condición de antes de ser Pedro, antes de conocer a Jesús, pues él se llamaba Simón y él estaba en la condición humana, ya así, donde el Simón frágil, el Simón ¿verdad? Que puede fallar, el Simón, ¿verdad? Que quizás no estaba preparado, el Simón, ¿verdad? Por eso que Jesús le dice Simón, Simón en vez de Pedro. Pedro significa roca. Todavía Simón, ¿verdad? Que viene siendo Pedro, todavía no estaba fortalecido, ya así. Por eso que Jesús lo llama Simón, porque en un momento dado lo iba a negar. ¿Qué pasa? En esta palabra, Jesús le advierte a Pedro, a Simón, de que va a ser zarandeado, ¿verdad? Que vino el Satanás, vino a donde Dios para zarandearlo, ya así. Y zarandearlo significa sacudir, significa, ¿verdad? Ponerte a prueba. El enemigo viene, ¿verdad? A perturbar la vida de estos discípulos, ya así. Pero más adelante, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Simón, aquí Satanás os has pedido para zarandearlo como a trigo. El trigo, ya así, para poder separarlo, ¿verdad? De la semilla, de la paja, se sacudía para poder separar la paja y sacar el trigo aparte. Por eso que el Satanás va a donde Dios a pedir permiso, ya así. Y hay veces, ¿verdad? Que muchas personas, ¿verdad? Están pasando por situaciones difíciles, están pasando por pruebas, pero Dios, ya así, permite las cosas. Así mismo pasó con Job. Job, ¿verdad? Era un hombre fiel, un hombre, ¿verdad? Que estaba en los caminos correctos, un hombre, ¿verdad? Que estaba, ¿verdad? En una posición estable, un hombre, ¿verdad? Fiel a Dios y fue sacudido ya así. Fue, ¿verdad? Probado por Dios. ¿Por qué? Pero muchas personas piensan que todo es el enemigo ya así. Todo es el enemigo y cosas en la vida que nos pasan a nuestras vidas sí es el enemigo, pero esto aquí en la tierra no se mueve sin no un permiso de Dios. El enemigo no puede hacer lo que le da la gana aquí en la tierra. El enemigo no puede, yo voy a hacer esto con esta vida. No, tienes que pedir permiso para poder tocar tu vida, para poder, ¿verdad? Hacer lo que tenga que hacer. Entonces, Dios le dio permiso para zarandearlo ya así. No más de ahí. Entonces, Jesús le habla a Pedro más adelante y le dice, pero yo he rogado por ti. Aquí vemos, ¿verdad? Que el Satanás vino a donde Dios a pedir, ¿verdad? Para zarandear a estos discípulos. Pero vino Jesús y rogó por Pedro. No rogó por los discípulos, rogó por Pedro solamente. Aquí vemos, ¿verdad? Que Dios estaba preparando algo en Pedro. Esa roca que necesitaba que Jesús, ¿verdad? Que Pedro despertara, tenía que pasar por ese proceso. Tenía que pasar por esa circunstancia que él iba a pasar. Entonces más adelante, ¿verdad? Ya así, dice, rogado porque tu fe no falte, y una vez vuelto, vemos que Pedro va a caer, vemos que Pedro va a sufrir, vemos que Pedro, ¿verdad? El enemigo lo va a sacudir de manera, ¿verdad? Terrible, como uno dice, pero es cuando vuelva, tiene que fortalecer a sus hermanos, ya así. Así mismo es, Raúl, y ahí vemos que Jesús anticipó que él iba a caer. Así mismo es. Entonces, Pedro más adelante, ¿verdad? Le dice a Jesús que él va a donde quiera que él vaya, va a dar su muerte por él,
va a dar, ¿verdad? Si tiene que ir preso, irá preso. Él va a dar todo por Jesús. Pero Jesús lo único que le dice más adelante, ya sí, que él dice que lo va a negar. Jesús le dice a Pedro que lo va a negar. Y me llama la atención, ya sí, ¿verdad? Porque vemos como ya Jesús sabía todo. Ya Jesús, ¿verdad? Sabía cómo iba qué es lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Él conocía el corazón, pero Jesús lo que quería era preparar a Pedro para levantar la iglesia que le dijo que le iba a levantar a través de él. Todavía Pedro, que es roca, no estaba fortalecido, no estaba preparado. Y a través de la prueba, a través de la crisis que le iba a pasar, ahí es donde el Pedro iba a salir. Ahí es donde, ¿verdad? Pedro iba a fortalecer su alma, su espíritu. Entonces, si vamos, ¿verdad? A Juan, capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, que tú serás llamado Cefás, que quiere decir Pedro. Entonces, el llamado de Pedro todavía no estaba siendo concluido en ese momento cuando Jesús le dice que lo va a negar. Por eso que le dice Simón, Simón, porque el Pedro todavía no ha sido completado, ya sí. Entonces, más adelante en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo va a andar siempre buscando la manera de tocar tu vida. El enemigo siempre va a buscar la manera de que tú no creas. El enemigo va a venir a buscar la manera de que tú pierdas tu fe. De confundirte. De confundirte. De hacerte creer que Dios no está contigo. De hacerte creer que tú no tienes salvación. De hacerte creer que tu familia, tu entorno no tiene solución. Eso es lo que viene el enemigo a hacer en tu vida. Entonces, ¿pero qué pasa? Tiene que pedir permiso, ya sí. El enemigo no puede hacer nada en esta tierra, en este mundo, si no es autorizado por Dios. Dios es el que tiene la autoridad y el poder. Pero Raúl, ¿por qué Dios permite que yo sea sacudido? ¿Por qué Dios permite que yo pase por esta prueba? Es que Dios conoce tu corazón. Dios conoce que a través de esa prueba tú vas a salir hacia adelante. Que a través de esa condición que tú estás atravesando va a sacar el Pedro que hay en ti. Que a través de esa situación que tú estás atravesando Dios va a fortalecer tu espíritu. Y eso es lo que pasa, que a veces no entendemos los planes de Dios. Se nos hace difícil porque carnalmente nosotros ya sí. Humanamente nunca vamos a entender el plan de Dios, pero el plan de Dios siempre va a ser para fortalecerte, para llevarte, ¿verdad?, por el camino que Él ya tiene preparado para ti. Así que la crisis, así que la prueba que tú estás atravesando está autorizada por Dios. El enemigo no puede hacer nada en esta tierra si no es autorizado por Dios, ya sí. Tiene que pedir permiso, pero hay un Jesús, hay un Dios que está orando por ti, clamando, confiando de que tú vas a salir por esa prueba. Jesús sabía que Pedro iba a salir de ahí así. Pero como Pedro lo negó, no, ¿verdad? Lo dejaron, porque dejaron solo a Jesús ya así. Lo dejaron solo, lo negó 3 veces. Un hombre que caminó con Jesús. Pero es que todo es un plan de parte del Señor. Esa era la única manera para sacar el Pedro que había dentro de él. Esa era la única manera, ¿verdad?, de levantar a ese Pedro que necesitaba Jesús para poder levantar la iglesia ya así. Entonces, si vamos aquí, en el versículo San Juan 16, 33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendré aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Jesús está dejándole saber, hablando, que en el mundo vas a pasar por pruebas, que en el mundo vas a pasar por la aflicción, pero tú tienes que confiar en el Señor. En esa crisis que tú te encuentras, tú tienes que confiar en el Señor, porque el Señor venció al mundo. Entonces, si tú estás pasando una crisis, ¿verdad? Si estás pasando por una prueba, pues debemos de confiar en el Señor, de que no es fácil, ya si no es fácil. No es fácil, pero tenemos que entregarnos a Dios, porque Dios venció al mundo. Entonces nosotros tenemos que activar nuestra fe, ¿verdad? Y confiar en el Señor. Cuando Jesús habla esta palabra ya así, que en el mundo vas a pasar por pruebas, es porque el camino no va a ser fácil ya así. Es porque tú las vas a pasar. Y a veces con todo y que tenemos, ¿verdad?, una instrucción de la Biblia,
donde Dios habla en nuestras vidas e ignoramos cuando, ¿verdad?, nos encontramos afligidos, cuando nos encontramos, ¿verdad?, en una crisis, cuando nos encontramos, ¿verdad?, en una prueba. Ahí donde, ¿verdad?, pues se nos hace difícil porque humanamente la carne no quiere. Tenemos que vencer la carne. ¿Y cómo hacemos eso? Acercándonos a Dios, orando, ayunando, para poder vencer a la carne, ya así. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús nos habla y nos dice que vamos a pasar por pruebas, ¿por qué? Porque va a suceder así. No todo va a ser color de rosa en los caminos del Señor. Yo no sé si tú estás apartado, yo no sé si tú le sirves al Señor o no le sirves, pero hoy es la oportunidad de confiar en el Señor, que no importa la prueba, Dios está ahí para ayudarte. Que no importa la crisis que tú estás atravesando, Dios está ahí para ayudarte. Dios lo que quiere es que tú saques ese Pedro, ya así. Que Dios quiere que tú, ¿verdad?, ese Pedro que tú tienes dentro de ti, que tú lo fortalezcas a través de la palabra, confiando en el Señor, ya así. Así mismo es, Raúl. Y en esta parte de la palabra, ¿verdad?, volvemos, Dios nos anticipa que vamos a pasar por pruebas, por tristezas, por tribulaciones, pero que debemos confiar porque Él ha vencido el mundo. O sea que ya Dios nos anticipa que vamos a pasar por situaciones, pero que nosotros tenemos que confiar en Él porque aquí ¿verdad?, el tema es que no debemos dudar, que debemos tener fe en el Señor, que Amén. Él va a hacer algo, que al final del camino, que aunque veamos que el tiempo pasa y entre comillas para nosotros no pasa nada, tenemos que ver qué es lo que está pasando durante ese proceso, qué Dios quiere que nosotros aprendamos durante la prueba, durante la crisis. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que Dios quiere es, en cierto modo, llamar nuestra atención. Porque nos ponemos a dudar y a no confiar. Él tiene un plan para nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos pasando por esa crisis, por esas situaciones, ya Dios tiene todo resuelto, Raúl. Simplemente nosotros nos toca esperar, confiar y tener fe. Así es, Yacy. Y entonces, por eso que el tema que nosotros le pusimos, ¿verdad?, a esta palabra, será sacudido pero no derrotado. Pedro fue sacudido. Los discípulos fueron sacudidos, pero no fueron derrotados. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un plan. Pero Pedro fue la clave, Yacy, para levantar a sus hermanos, para levantarlos a los discípulos. Por eso que Jesús le dice, he rogado por ti, para que tu fe no falte. Ya Jesús estaba orando por Pedro para que la fe de él no decayera, Yacy, para que la fe no, ¿verdad?, disminuyera. Por eso que hoy en día tú tienes que confiar en el Señor y tener fe del proceso que quizás tú estás atravesando. Si tú eres un hombre de Dios, un siervo de Dios y estás sirviendo a Dios o no le sirves a Dios, Dios te está, ¿verdad?, probando para que tu fe no falte. No importa la situación, no importa la crisis, Dios te va a ayudar. Vas a ver la salida. No sabemos cuándo, pero Dios tiene un plan para tu vida. Todos tenemos un propósito en esta vida, Yacy. Todos tenemos un propósito. Por eso que Satanás va donde Dios a pedir permiso para poder zarandear a estas personas, ¿verdad?, a estos discípulos. Y serás sacudido, pero no vas a ser derrotado. Entonces, cuando vamos a Job, Yacy, en capítulo 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos, solamente no ponga tu mano sobre él. Y salió Satanás de donde Jehová. Dios tiene la autoridad de hacer lo que quiera. Dios le dio una instrucción a Satanás para que, ¿verdad?, para que cogiera a Job, ¿verdad?, y lo sacudiera por las pruebas que he pasado. Pero Dios le dijo, no vas a tocar su alma. Dios le dio unas instrucciones. Por eso que el proceso que tú pasas no es un proceso de muerte, no es un proceso de que tú vas a quedarte ahí, es un proceso para que Dios quiere levantarte, para que tú confíes en Él. Los procesos son para acercarnos a Dios, para nosotros entender y reconocer que sin Él no podemos hacerlo. Sin Él no podemos salir hacia adelante, Yacy. Y por eso que a veces los procesos duelen, los procesos, ¿verdad?, duelen, pero te van a sacar el Pedro que hay en ti. O así que en esta noche tú tienes que, ¿verdad?, pararte firme. Y no importa la condición que tú estás atravesando en esta noche, no importa la crisis que tú estés enfrentando, tú tienes que, ¿verdad?, seguir caminando. Tú tienes que, ¿verdad?, hoy, en esta noche, decir, yo voy a sacar ese Pedro que hay en mí. Voy a dejar el Simón atrás y voy a sacar el Pedro. Por eso que Jesús le dijo, Simón, Simón, porque todavía el Pedro que él quería no estaba completado. Ese Pedro todavía estaba en un proceso. Por eso que cuando Jesús le dice a él que él va a ser zarandeado, pero que él ha rogado por su fe,
es porque ya Dios estaba preparando el ambiente, ya Dios estaba preparando para que saliera el Pedro que él tenía ya preparado para él, ya sí. Así mismo es, Raúl. Y un versículo, ¿verdad?, que me llama la atención es 1 Corintios 10:13, que dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Amén. fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nos deja saber ahí que la tentación que nosotros podamos pasar, inclusive todo lo que nosotros podamos pasar, nosotros hay salida, o sea, que nosotros podemos soportar esa prueba, que nosotros Así es, podemos soportar esa tentación, así que es. Él no nos va a enviar nada sin que nosotros no lo podamos soportar. Entonces, Raúl, también, ¿verdad? Quería decirte que nosotros podemos ver todas estas situaciones como un proceso de crecimiento, porque en medio de la prueba y en medio de las situaciones, si nosotros, ¿verdad?, como creyentes y como cristianos, nos acercamos al Señor y oramos y confiamos en Él, estamos, ¿verdad?, dentro de esa prueba nosotros queremos estar más tiempo en oración porque confiamos, ¿verdad?, en que Él va a hacer algo. Así que lo debemos ver más como una etapa de crecimiento. Así es. ¿Qué Dios quiere que nosotros aprendamos durante la prueba, durante el proceso? Así es. Y vemos ya así que cuando nosotros, ¿verdad? Cuando Pedro fue, ¿verdad? Y los discípulos fueron sacudidos, que fueron zarandeados, ¿verdad? Que significa sacudir, que significa, ¿verdad? Jamaquearlo, como uno dice y así. Vemos, ¿verdad? Que Jesús rogó por Pedro para que la fe de él no faltara. Entonces, hoy en día, cuando Pedro, ¿verdad?, soporta a lo mejor esa prueba, soporta, ¿verdad?, esa crisis, y dice más adelante: cuando tú te levantes, cuando tú vuelvas, significa que Pedro va a caer, pero él va a volver. Pero cuando él vuelva, ya va a ser Pedro. Ya no va a ser Cuando él vuelva, ya va a ser la roca que ya le dijo Jesús que iba a ser. Ahí es donde él va, donde le dice: y vas a ir a donde tus hermanos, para que los levante, para que los fortalezca también. Ahí es donde el Pedro se levanta ya así. Ahí es donde se crea, ¿verdad?, la iglesia primitiva. Ahí es donde Pedro sigue caminando conforme a la voluntad de Dios. Entonces, quizá hoy tú te sientes agobiado, quizá hoy tú te sientes que estás decayendo, quizá hoy tú te sientes que estás en una situación, ¿verdad?, que piensa que estás derrotado, es la palabra, que quizás te sientes derrotado, pero hoy es una buena noche para tú levantarte como Pedro se levantó. Así mismo como Pedro se levantó, tú te vas a levantar en esta noche y tú vas a levantar a tu familia, tú vas a levantar los que están alrededor tuyo, tú vas a levantar, ¿verdad?, a estas personas que quizás cuando tú te caíste y ellos también se cayeron, pero tú vas a coger la fuerza de Pedro, vas a coger la fuerza que necesitaba Pedro para tú levantarte, para levantar a tus hermanos, al que está a tu alrededor, decirle: levántate, vamos, que ahora sí vamos para hacer la voluntad del Señor. Ahora sí vamos a seguir caminando. Tú no puedes darte por vencido. Tú no puedes, ¿verdad?, rendirte ante una situación, porque esa situación te va a llevar a otro nivel ya así. Las situaciones que atravesamos tienen un plan y un propósito. Como único no es de parte de Dios ya si es que tú mismo caigas en una prueba o caigas en una situación que tú mismo te la buscaste. Pero si tú eres una persona que está en los caminos de Dios, que tú eres una persona que está siguiendo los pasos de Dios, que eres un siervo, una sierva de Dios, pero estás pasando una crisis, es porque Dios quiere fortalecer algo en tu vida, es porque Dios quiere fortalecer tu espíritu, es porque Dios te quiere llevar a otro nivel. Solamente tienes que seguir caminando, solamente tienes que creer en la palabra de Dios, ya así. Así mismo es, Raúl, pero cuando, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, estamos haciendo las cosas correctamente, pero sin embargo vienen pruebas, aflicciones y situaciones, pues exactamente como estás diciendo, algo Dios quiere fortalecer y demás, pero cuando nosotros mismos somos los que nos buscamos las situaciones y los problemas, siempre vamos, todo mal acto tiene su consecuencia. Así que nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad?, responsables de esas consecuencias, y no por eso debemos tener coraje con Dios, sino que debemos nosotros, ¿verdad?, aceptar las consecuencias de nuestros malos actos. Sin embargo, debemos seguir caminando, ¿verdad?, porque ¿verdad?, Dios nos perdona por todos nuestros pecados, y Dios, ¿verdad?, es un Padre consciente, y yo sé que Él nos va a
perdonar en el día a día, pero no por eso no vamos a dejar de, ¿verdad? De sufrir las consecuencias de nuestros actos. Mira lo que dice Santiago capítulo 4 versículo 7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahí vemos, ¿verdad? Que el diablo va a venir, pero tú vas a resistir al diablo. Tú solamente tienes que resistir la tentación de verdad del diablo. Tú tienes que resistir la tentación de Satanás, la prueba de Satanás, todo lo que venga desde Satanás. Quizás Dios va a permitirle a Satanás que toque de verdad de tu vida, que quizás llegue a tu vida, pero tú tienes que ser como la palabra, someteo pues a Dios. Tú tienes que confiar en Dios, tú tienes que entregarte a Dios, tienes que orar, buscar a Dios, en ayuno, en oración. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y así. Así mismo es, Raúl. Y la intercesión de Jesús por Pedro muestra su amor y cuidado, inclusive en sus momentos de debilidad. Uh-huh. Y eso lo podemos ver en 1 Juan 4, del 9 al 10, que dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así es. Así que hoy es, ¿verdad?, una buena noche para que tú, ¿verdad?, medites en esta palabra, que quizás la prueba que tú estás atravesando es porque quizás tú piensas que si yo estoy haciendo las cosas bien o yo no he hecho nada malo en esta vida. Dios permite las pruebas en tu vida porque Dios quiere sacar algo nuevo en ti. Dios quiere fortalecerte, Dios quiere llevarte a otro nivel. Entonces, ya si nosotros no pasamos por situaciones difíciles, si nosotros no pasamos por pruebas, ¿cómo nosotros nos vamos a fortalecer? ¿Cómo nosotros, verdad, nos vamos a acercar más a Dios? ¿Cómo nosotros, verdad, vamos a crecer espiritualmente? Porque a través de las pruebas es donde Dios se manifiesta. A través de la prueba es donde Dios, ¿verdad?, te va a sacar lo que hay en ti. El Pedro que está escondido ahí en tu corazón, dentro de tu alma. Ese Pedro tiene que salir. Ese Simón tiene que morir y nacer el Pedro que está dentro de ti. Pero tenemos que pasar por situaciones. Entonces hay cosas que Dios las permite para poder sacar lo mejor de ti. Así que no pienses, ¿verdad?, que quizás tú estás pasando esta crisis no sé, ¿verdad?, porque tú piensas de que tú estás haciendo las cosas bien. No. El plan de Dios es diferente que el de nosotros. Quizás nosotros queremos vivir ya así una vida tranquila, sin pruebas, sin problemas, sin situaciones, que nosotros despertemos y esté todo feliz, todo. Eso no va a suceder, porque Dios te deja saber que tú dependes de Él. Tú te imaginas viviendo todos los días tranquilamente. Tú te imaginas tú viviendo sin pruebas, sin situaciones, tranquilamente. ¿Cómo tú te vas a acercar al Señor? ¿Cómo tú, verdad, vas a testificar de que hay un Dios? ¿Cómo nos vamos a hacer dependientes del Señor? ¿Cómo vamos a confiar? ¿Cómo nosotros nos vamos a acercar a Él si todo está bien? Y así el mismo Jesús, siendo Dios, vino a la tierra y nos enseñó cómo debemos caminar. Si nosotros queremos saber cómo debemos caminar, tenemos que seguir a Jesús. Uh-huh. Si tú tienes una duda de qué tú vas a hacer en esta vida o cómo tú vas, ¿verdad?, a caminar o conforme a la voluntad de Dios. Un ejemplo, Jesús lo que enseñó a sus discípulos que no entendían, ¿verdad?, el mensaje que Jesús le enviaba a los discípulos y a todos en aquel tiempo, es que el reino que él estaba preparando no era aquí ya así. Él hablaba de un reino más allá de lo, ¿verdad?, en el cielo, no aquí en la tierra. Entonces quizás nosotros, ¿verdad?, queremos vivir de una manera cómoda, ya así. Entonces, cuando tú quieres vivir cómodo, cuando tú quieres vivir, ¿verdad?, en una comodidad, Dios te va a sacar de la comodidad. Dios te va a inquietar, Dios va a hacer la manera de que tú dependas de Él. Ya si hay personas que pasan por crisis, hay personas que pasan por situaciones, sabe que hay un Dios, porque buscan y dicen, yo necesito que ores por mí. Yo necesito, ¿verdad?, que tú hagas algo, ¿verdad?, que tú ores por mi familia, que ores. Pero una vez todo está bien ya así, se olvidan de Dios. Y yo quiero dejarte saber algo en esta noche. Tú no puedes usar a Dios como un hospital. Tú no puedes usar a Dios cuando tú te sientes en una crisis, en una prueba, acercarte al Señor y cuando ya tú estás bien te olvidaste de lo que Dios hizo en tu vida. Eso no funciona así.
Tenemos que depender de Dios todos los días de nuestras vidas. Completamente. Sin importar, aunque estemos en bendición, tenemos que ¿verdad? Buscar de Dios. Aunque estemos pasando una crisis, tenemos, ¿verdad? que buscar de Dios. Cuando uno se enferma ya, si cuando uno, ¿verdad? O se cayó o necesita ayuda médica, uno va a un hospital ya, si te dan, te curan, ¿y qué tú haces? Te vas para tu casa. Y así mismo, ¿verdad? Muchas personas hacen en estos tiempos. Quizás esto no se escucha bien, ya, o quizás esto es fuerte, ¿verdad? Para algunas personas, pero es la realidad. Tenemos que ser sinceros, ¿verdad? No podemos, ¿verdad? Tapar el cielo con la mano. Muchas personas buscan a Dios en la necesidad, pero cuando todo está bien, se salen del camino, ya así. Y por eso que te vemos, por eso que las pruebas llegan, porque tenemos que depender de Dios. Cuando Dios permita a Satanás tocar tu vida es porque quiere fortalecer algo en ti. Es porque quiere sacar algo maravilloso de tu vida para que tú caigas en ese camino. ¿De qué es difícil, claro que sí. Pero cuando nosotros nos agarramos de la mano de Dios, la fuerza que nosotros perdemos, Dios te da nueva fuerza. Cuando te sientes agobiado o triste, Dios te seca tus lágrimas. Cuando tú te sientes cansado, Dios te da nueva fuerza para que tú te levantes. Entonces, o confiamos, ¿verdad? En la palabra de Dios, nos agarramos de su palabra y confiamos y seguimos caminando. O paramos y nos rendimos. Pero Dios no quiere que nos rindamos. Dios quiere que sigamos caminando. Que nosotros sigamos, ¿verdad? Conforme a su palabra, confiando en Él. Entonces, más adelante, en el versículo 33, cuando Jesús le dice, y le dijo el Señor, dispuesto estoy, Pedro le dice, y le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y algo me llamó la atención ya hacia aquí, de esta palabra, en estos versículos. Pedro le dice a ella así, que irá con él a la cárcel y también a la muerte. Que él daría la vida por Jesús. Pero Jesús, en el último versículo, solamente le dice que lo negará. 3 veces. Y esto se cumple así. Pero luego. Luego, no en el momento, pero luego se cumple de que Pedro fue a la cárcel. De que Pedro murió por Jesús. Solamente Jesús le dejó saber que solamente lo iba a negar 3 veces. Pero sí murió por Jesús. Cuando pasa la crucifixión de Jesús, que él lo niega, ahí entra el proceso, ahí empieza la sacudida del diablo, ya así, de Satanás. Ahí es donde empieza, ¿verdad?, el proceso de Pedro. Ahí es donde empieza, ¿verdad?, esa restauración, ¿verdad?, ese momento donde Dios quería sacar. Ahí es donde lo prepara, ahí es donde lo fortalece, ahí es donde, ¿verdad?, levanta el Pedro que necesitaba levantar. En ese momento, cuando él niega a Jesús 3 veces y él escucha, ¿verdad?, de lo que Jesús le dijo, ahí es donde él se siente destrozado. Ahí es donde, ¿verdad?, él dice, le fallé a mi Señor, le fallé a mi maestro. Y más adelante dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En Hechos 12:5 vemos que Pedro cae en la cárcel en un futuro ya así. Cuando se levanta el Pedro verdadero, ya no es Simón, ya es Pedro. Ahí él cayó en la cárcel. Ahí es donde, ¿verdad?, él sigue caminando. Él dijo algo verdadero ahí. Moriría por Jesús y caería en la cárcel. Y Jesús solamente le habló de la negación ya así. No, él le podía decir, no, tú no me vas a negar, tampoco vas a morir por mí y tampoco vas a ir a la cárcel. Más adelante se cumplió lo que él dijo. Él daría su muerte, pero ese Pedro todavía no estaba completado ya así. Entonces en Juan capítulo 21, versículo 18 al 19 dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos
y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había que glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Estas palabras, ¿verdad?, se las dijo Jesús a Pedro. Que el proceso de él no iba a ser fácil. Que el proceso de él iba a ser de muerte, ya así. Ahí se cumple lo que él dice. Yo daré mi vida, iré a la cárcel por ti y moriría por ti. Pero no en el momento. Más adelante esto se cumple, ya así. Ahí es donde sale el Pedro en este proceso. Por eso que tu proceso es para fortalecerte, para sacar el Pedro que hay en ti. Yo no sé, ¿verdad?, cómo tú te sientes en esta noche, ya así. Yo no sé cómo hay personas, ¿verdad?, en estas situaciones de ¿verdad?, problemas con sus matrimonios, problemas con sus hijos, problemas con las finanzas, problemas con sus trabajos. No tienen trabajo, no tienen, ¿verdad? Quizás estás pasando por una prueba bien difícil, pero hoy Dios te deja saber que en medio de la prueba Dios está preparando algo maravilloso. Amén. Tú solamente tienes que confiar y agarrarte de la mano de Dios. Tú tienes que dejarte, ¿verdad?, llevar por Dios. Tú tienes que entender, ¿verdad?, que Dios tiene un plan preparado para nuestras vidas. Si tú eres una persona, ¿verdad?, que no le sirve al Señor, hoy es una buena noche de tú acercarte para que, ¿verdad?, todo aquello que está atormentando en tu vida, todo aquello, ¿verdad?, que no se ha solucionado en tu vida, haya una solución. Así nos pasó a nosotros. Estábamos en un momento, ¿verdad?, que no solucionaba nada, no había solución de nada. Pero Dios tocó nuestras vidas, Dios tocó nuestro corazón. Y la Biblia dice, ¿verdad?, Jesús nos envió a predicar el evangelio a toda criatura. Así que tú estás escuchando una palabra de parte del Señor. Que no importa, ¿verdad?, que el enemigo venga a sacudirte. Que no importa que Satanás, ¿verdad?, vaya donde Dios a pedir permiso para tocar tu vida. Pero cuando Dios da permiso es porque Él sabe que tú puedes resistir esa prueba. Él sabe que tú puedes seguir hacia adelante. Él sabe que tú no te vas a rendir. De que es difícil, sí es difícil. Pero Dios te va a dar la ayuda. Dios te va a dar la fuerza para mantenerte firme. Para mantenerte, ¿verdad?, en la voluntad de Dios. Así que no pienses que la prueba, la circunstancia que tú estás atravesando es para, ¿verdad?, para tumbarte, para derribarte. No, es para fortalecer, para sacar algo nuevo en ti, para que tú te acerques más al Señor, para poder, ¿verdad?, preparar tu corazón, preparar tu espíritu. Ya así. A eso es lo que nos envía el Señor. Así mismo es, Raúl. Así que hoy es una buena noche para nosotros poder arrepentirnos y reconocer que el camino correcto es seguir al Señor, que Dios puede restaurar nuestras vidas, que Dios puede restaurar nuestras relaciones Amén. rotas, nuestras finanzas, y que toda petición delante del Señor, ¿verdad?, siempre y cuando tengamos un arrepentimiento genuino delante de Él y que podamos reconocer que dependemos de Él, Dios puede hacerlo todo nuevo. Así que los invitamos esta noche a que puedan tener, a que puedan intimar con el Señor, a que puedan tener una relación más de cerca con el Señor, a que puedan darse la oportunidad, porque nada pierden, al contrario, les aseguramos que van a ganar. Así que aprovechemos esta noche y aprovechemos, ¿verdad?, lo que fue este podcast, donde podemos ver que aunque Pedro negó a Jesús y aunque quizás de alguna manera u otra le falló, luego de eso Jesús sí pudo tener misericordia y pudo trabajar con él. Así que si lo hizo con él, lo puede hacer con nosotros. Amén. Hoy es una buena noche para nosotros reconocer que necesitamos al Señor en nuestras Amén. vidas. Gloria a Dios. A que nosotros podamos depender de Él, a que nosotros podamos descargarnos en Él, en que podamos poner en sus manos todo lo que nos preocupa. Entregarle todo. Nuestras preocupaciones, nuestras situaciones. Dios conoce las peticiones de nuestro corazón, claro. Amén. Que sí. Y yo por eso oro todos los días, porque Dios vea las peticiones del corazón de todos mis hermanos, incluyéndonos a nosotros, y que pueda conceder sus peticiones, pero conforme a su voluntad. Amén. Así que hoy es una noche para que ustedes puedan, ¿verdad?, incluyéndonos a nosotros, podamos sacar un tiempo razonable para poder tener una buena conversación con el Señor. Amén. Para poder dejarle saber cómo nos sentimos, qué sentimos, qué carga tenemos, qué preocupación tenemos, qué familiar nos preocupa. Ya sé, hay veces que las personas no saben cómo empezar a orar.
Mira, empieza, tú sabes cómo tú puedes empezar hablando como si estuvieras hablando con un amigo tuyo a tu lado, como si estuvieras hablando con tu hermano, con tu familia, como si Dios estuviera aquí sentado al lado tuyo. Empieza así, dile todo lo que te molesta, dile todo lo que te duele, dile todo lo que sientes, dile todo lo que estás pasando. Una conversación como si Él estuviera ahí al lado tuyo, que así es. Mientras tú pegues a hablar, Dios te va a escuchar. Es como el profeta Jeremías Yassi, que estaba pasando por una verdad, por una crisis, por un proceso difícil. Y Jeremías, ¿verdad? Dice en la Biblia que decía, clama a mí y yo te responderé. Tú tienes que clamar al Padre, tú tienes que buscarlo. Tú tienes que en ese clamor, cuando dice clamar, ya sí es porque tú estás pasando por un proceso difícil. Cuando tú clamas a Dios es porque ya tú estás, ¿verdad? En una condición que ya tú no aguantas más. Por eso que, ¿verdad? Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Algo que me llama la atención antes de irnos es, ¿verdad? Que en tu testimonio, Raúl, siempre cuando tú estás testificando dices que no fue hasta ese día, que lo recuerdo como hoy, que tú, ¿verdad? En ese día donde nosotros tuvimos una situación que fue exactamente el día antes de llegar a esta iglesia, tú le dijiste al Señor, ya yo no puedo más, haz algo en mí, yo pongo en tus manos mi familia, Amén. mi matrimonio. ¿Y qué sucedió luego de eso, Raúl? ¿Cómo Dios pudo cambiar ese panorama que yo todavía no lo puedo creer? ¿Cómo Dios pudo hacer todo de un día para otro? Y si lo hizo con nosotros, ¿por qué no lo puede hacer con ustedes? ¿Por qué no puede restaurar sus matrimonios, sus hijos? ¿Por qué no puede hacer lo que tenga que hacer? Pero aquí lo importante fue que tú pudiste reconocer que tu dependencia Dependía de Él. Que dependías de Él. Así que... Y eso es lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, todos los que nos están viendo, que nos están escuchando en esta noche, tú debes de reconocer en la condición en la que tú te encuentras y reconocer que tú necesitas a Dios en tu vida. Muchas personas tienen que quizás ver para creer, amor, no, esto se trata de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. No te está diciendo que tienes que ver para que tu fe crezca. No, tú tienes que creer por oír. Mientras tú creas lo que estás escuchando de esta palabra, Dios va a hacer algo maravilloso en ti. Tú tienes que solamente oír y creer. Por eso que la Biblia dice, la palabra de Dios, ¿verdad? Viene por el oír. Porque solamente tú no tienes que ver. Porque Dios ya tiene un plan preparado para ti. Tú tienes que creer en lo que Dios ya dijo en su palabra. Y caminar sobre ella. Y así. Así que oramos y confiamos en el Señor, ¿verdad? En que esta noche ustedes van a poder tener esa cercanía, tener Amén. esa conversación, ¿verdad? Esa conversación inicial para iniciar una relación con el Señor. Que se dé la oportunidad. Exactamente, y ver lo bonito y todo lo que Dios puede hacer en su vida. Si lo hizo en la vida de nosotros y vemos tantos hermanos hoy día testificando, qué bueno sería, ¿verdad? Que los que nos están viendo Amén. puedan experimentar lo que nosotros hoy estamos experimentando. Que aunque pasemos por pruebas, situaciones, qué bien se siente poder estar caminando. Amén. Y poder, ¿verdad? Mantenernos confiados en que Dios es parte de nuestras vidas y que estamos confiados en que siempre Dios hará algo. Así que estamos bien agradecidos. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Oramos por todos ustedes para que ustedes estén bien, para que Dios pueda dirigirlos y para que Dios pueda reflejarse en su cuarto para que puedan tener una experiencia bonita con él. Ya si quieren, ¿verdad? Necesitan una oración, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Que nosotros los llamemos y oremos por usted. Se puede comunicar al 787-404-6391, que, ¿verdad? Nosotros podemos, ¿verdad? Vamos a orar por usted. Si tenemos que, ¿verdad? Visitar, pues también lo vamos a hacer. Porque, ¿verdad? Para eso Dios nos llamó, ya, para poder ayudar al que necesita, ¿verdad? Así mismo como Dios nos llenó a nosotros tenemos que, ¿verdad? Que llenar y bendecir a otras personas también, ya así. Así que nada, nos vemos si Dios lo permite. Gracias a todos. Martes, Dios les bendiga, Dios les guarde y gracias a toditos los que se conectaron. Dios les bendiga.